Este es un video un poquito raro porque no tengo muchos tips o recomendaciones que darles en cuanto al primer trimestre de mi embarazo, más que contarles mi historia. Todas las historias son diferentes y tal vez, no sé, les funcione en algo. Me di cuenta que estaba embarazada porque tengo mucho conocimiento de mi ciclo y cómo me siento a lo largo del ciclo menstrual. Me di cuenta antes incluso de perder mi periodo que algo no andaba tan normal, estaba súper cansada y con el pasar de los días empecé a tener dolor de pechos, entonces dije, creo que puede que esté embarazada. Me fui a hacer la prueba del supermercado y apenas la segunda rayita como que se asomaba y dije, bueno, la cosa tal vez sí va en serio. Se lo conté a mi esposo, no es una noticia como, o no fue muy emocionante porque como tuvimos una pérdida antes, siempre está como está la gratitud, la felicidad y el sentirnos contentos, pero al mismo tiempo el asociar lo que pasó en el pasado con lo que podría pasar en el futuro. Entonces yo en lo personal le pedí a él que quería navegar el inicio de ese embarazo dejándole a la vida que fuera lo que tuviera que ser y no quería que habláramos mucho del tema, yo quería que no lo guardáramos para nosotros y bueno, así lo hicimos. Las primeras semanas fue muy fácil, ya después no, porque me sentía tan mal que era casi lo único que hablaba y pasaba durante el día. Todo empezó con una falta de energía inmensa en las tardes y para mí fue muy difícil porque es el momento donde trabajo y donde doy consultas, donde doy más consultas por la tarde. Entonces al principio intentaba mantenerme despierta y me forzaba a dar las consultas, pero con el pasar de las semanas tuve que contarle a algunas de mis pacientes que les agradezco de corazón la comprensión porque pudimos pasar sus consultas a las mañanas. Lo que empezó fue a nivel físico, fue asco, esa es la única palabra que les puedo decir. No eran náuseas, no era reflujo, no era nada digestivo y ni siquiera solo relacionado con comida. Podía oler algo o pensar en algo y sentía muchísimo asco por la tarde. Entonces el cansancio fue aumentando y el asco también, y luego se convirtió en náuseas y me daba muchísimas náuseas, lo que fuera. Era en un momento del día, 2, 3 de la tarde que empezaba, y luego empecé a tener reflujo y acidez. Y casi todos los días, por ahí de la 7ª o 8ª semana, empecé a vomitar. Y empecé a vomitar más y más y más. Y hubo unos días terribles de terminar rehidratándome porque perdía muchísimo líquido de hidratación. Y lo que hice fue, me tranquilicé. Los primeros 3 meses perdí como 3 kilos. Y estaba muy tranquila, número 1, porque mi ginecólogo me decía que todo andaba bien. Y número 2, algo que he hablado siempre, la preparación previa al embarazo es muy importante. El banco de nutrientes que mi cuerpo pueda tener es muy importante. Y sabía que había comido muy bien los meses anteriores, que estaba suplementando, que físicamente estaba bien y que si estaba vomitando mucho la comida, nada iba a pasar porque mi cuerpo tenía los nutrientes suficientes y ese banco de comida acumulada. Entonces lo que hacía era aprovechar las mañanas, aprovechaba muchísimo las mañanas porque tenía energía, porque me sentía bien, me hidrataba, comía lo mejor que podía comer y hacía ejercicio cuando podía. Al principio había mucho miedo de que será que si hago mucho ejercicio, será que si hago este ejercicio, si levanto mucho peso o si tengo que dejar de hacer clases de baile, qué sé yo. Todo era como mucho vibrando en el miedo y luego hablando con el ginecólogo me decía, todo está bien. Y lo que estabas haciendo antes se puede seguir haciendo ahora, modificar nada más cuando el cuerpo lo pida y así lo fui haciendo. Pero conforme iban pasando las semanas había días que me sentía tan cansada que pasé como 3 semanas que no hice nada de ejercicio. Intentaba salir a caminar, si podía estirar un poquito en la casa lo hacía, pero si tenía que dormir y no hacer nada, eso era lo que hacía. Y hasta el día de hoy estoy entrenando 3 veces por semana, 4 cuando ya me va así como increíblemente bien y no hago más de 40-50 minutos por día. Hubiese querido que mi embarazo fuera un embarazo súper fit o súper deportivo, con mucha energía, con ganas de hacer ejercicio, pero no fue así. La recomendación que les puedo dar, quisiera decirles que para los síntomas físicos que tuve, tengo recomendaciones específicas, pero para mí nada sirvió concretamente. Intenté con jengibre para no vomitar y para bajar un poquito las náuseas y lo detesté. Tuve que ir como en la 7ª o 8ª semana a Dallas, Texas, a un seminario y aproveché para comprar como pregnancy drops, creo que se llaman, con fitos de jengibre,
y como que al principio bien, pero ya pasados los días no lo soportaba ni oler, entonces el jengibre no fue algo que funcionara para mí, ni siquiera en infusión, ni natural, ni como fuera. Por las tardes a veces el agua fría con limón se me apetecía, pero ya después ni siquiera podía tomar agua. Hubo días enteros que no tomaba casi líquido y me asustaba, pero al mismo tiempo decía, bueno, cuando tenga la energía y pueda tolerar el líquido, lo voy a hacer. El estar haciendo más tiempos de comida, había días que me funcionaba, había días que no podía ni siquiera tener la comida cerca. Entonces no me preocupé tantísimo en el primer trimestre y me enfoqué, número uno, en atender mi parte mental, de dejar de estar relacionando, de dar el lugar al miedo que tenía, pero no relacionar siempre que si estaba embarazada quería decir que lo iba a perder otra vez, porque siempre estaba pensando en eso. ¿Cuándo será? Y iba al baño y estaba esperando ver sangre en algún momento, porque era miedo todo el tiempo y dije, no puedo vivir así. Entonces trataba de no pensar en lo que había pasado antes. El enfocarme en el presente a veces era difícil porque me sentía como un verdadero trasero. Entonces no podía ni siquiera externar felicidad y emoción por el embarazo porque me sentía tan mal que quería que pasara. Entonces lo que me recordaba todo el tiempo, y si alguna de ustedes está pasando por algo similar, me recordaba que es algo que va a pasar y me decía, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, no es para toda la vida. A nivel físico, desde antes del embarazo empecé a usar aceite de coco y es lo único que uso ahora, no me complico demasiado, aceite de coco. Sí me propuse no buscar, googlear ni leer demasiado de los síntomas y lo que estaba sintiendo, sino que ir día a día con lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Había días que sentía muchísima hinchazón abdominal y sentía el ligamento cruzado donde se estiraba así y tenía miedo y decía, ¿será dolor de ovario? ¿Será que algo está mal? Pero decía, bueno, es lo que es, y me acostaba, de repente me ponía una botellita de agua tibia, no directamente en el vientre, sino en la espalda. Cuando tenía dolor de espalda estiraba, me ayudaba mucho caminar y leer y el estarme despistando lo más que podía. Me hubiese encantado decirles que medité y me relajé durante el primer trimestre, pero no medité ni una sola vez. Sentía que eso más bien como que me alteraba más. Retomé la terapia psicológica y el terapeuta me decía, no importa si no estás meditando, no todo el mundo tiene que meditar. Y tuve que dejar de lado el proyecto de escribir mi libro y fue algo que me dolió muchísimo porque sentía en el momento que al renunciar a las consultas, en ese momento al renunciar al proyecto del libro estaba fracasando laboralmente y dije, no estoy fracasando, simple y sencillamente estoy posponiendo las cosas. El cuerpo me empezó a pedir muchos más carbohidratos, empecé a incorporar más jugos de cítricos, jugo de naranja, jugo de toronja, más frutas que se me apetecían muchísimo, nunca tuve ningún antojo en específico, y después empecé a incorporar más vegetales de raíz, zanahoria, camote, papa, y si se me antojaba pan o pasta o arroz, lo incluía, pero las mañanas era el momento donde intentaba comer lo mejor y darle al cuerpo lo mejor que podía. Había días que no quería nada, que me acostaba y me sentía tan mal y le decía a mi esposo, lo único que quiero es llorar y acostarme y cerrar las cortinas y no saber de nada. Y eso era lo que hacía, y lloraba y luego se me pasaba y ya. y nada, ahora pasados esos primeros 3-4 meses me doy cuenta que de verdad las cosas pasan y que fue una súper oportunidad para conocerme más como mujer, para conocer más mi cuerpo, para incluso conocer, y esto es súper interesante, muchas de las necesidades nutricionales que el cuerpo empieza a gritar cuando uno está embarazado. Si uno le presta atención, el cuerpo pide muchas cosas. Es bonito la conexión que hay con el cuerpo. No fue nada fácil, no creo y espero que lo vuelva a pasar, pero agradezco mucho la oportunidad de estar embarazada y entiendo que es una época de la vida, o varias, si van a tener varios embarazos, en donde uno se conoce mucho más como mujer y se conoce de una manera distinta. Pero haré otro video después contestando sus preguntas específicas que me han hecho y hablando un poquito más de este primer trimestre porque sé que tienen muchas dudas. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Espero seguir compartiendo más videos de este camino que todavía continúa y espero que me acompañen durante este camino. Gracias. Chao.